El primer domingo de mayo se celebra en España el Día de la Madre. En este vídeo me gustaría compartir con vosotras mi enfoque sobre la maternidad desde un punto de vista espiritual y algunos de los aprendizajes que como madre he estado adquiriendo en estos últimos 10 años. Además, al final le pediremos a nuestros guías, nuestros ángeles, que nos den un mensaje para todas las madres que vayan a ver este vídeo. Si te interesa, quédate y lo conoceremos juntas. Bueno, pues como os comentaba en la intro, en este vídeo me gustaría compartir con vosotras algunas reflexiones y algunos aprendizajes de lo que supone ser madre, ¿no? De la maternidad. Bueno, tengo que confesaros que esta semana no tenía muy claro de qué hacer el vídeo que suelo colgar semanalmente. Y cuando le preguntaba a mis guías, me decían continuamente, o lo que me venía a la cabeza era maternidad, 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 ¿no? Y yo no entendía muy bien porque, a ver, en estos días es verdad que yo he estado reflexionando sobre mi papel como madre y cómo podía mejorar ¿no? mi función de madre. Y también he vivido en mi entorno acontecimientos y circunstancias y he hablado con otras madres y todo eso, o sea, acontecimientos y circunstancias relacionados con la maternidad y he estado hablando con otras madres y todo eso me ha hecho pensar, ¿no? En esta última temporada. Y cuando me venía la idea de hacer este vídeo sobre la maternidad, no entendía muy bien y luego me di cuenta que efectivamente ahora enseguida, el primer domingo de mayo, aquí en España, como os decía en la intro, se celebra el Día de la Madre, ¿no? Es el Día de la Madre, el primer domingo de mayo. Y bueno, pues creo que en otros países se celebra quizás en otras fechas, pero suele ser pues en fechas muy próximas a esta que os comento yo, ¿no? Y bueno, entonces sí que me empezó a cobrar mucho sentido el hacer este vídeo, ¿no? De este tema de la maternidad. Bueno, y lo primero que me gustaría deciros es que, bueno, yo estoy en el camino de ser madre. Desde luego no pretendo decirle a nadie cómo hay que ser madre ni cómo hay que educar a los niños. Yo creo que eh, todas las madres y todos los padres hacemos lo que sabemos, lo que podemos en cada momento, normalmente en la mayoría de los casos siempre con la mejor intención y con todo el amor hacia nuestros hijos, ¿no? Pero eso no quita que algunas veces nos equivoquemos o fallemos o, no sé, podamos mejorar tanto en nuestra actitud como en nuestros comportamientos, como en nuestras decisiones, ¿no? En fin, pero es cierto que normalmente nosotros seguimos los modelos que hemos aprendido y en líneas generales nadie nos enseña a ser madres o padres, ¿no? Eso es algo que vamos aprendiendo pues a lo largo del camino. Entonces, bueno, en este vídeo yo no pretendo dar lecciones a nadie, sino compartir reflexiones y aprendizajes que yo creo que he ido adquiriendo, como os decía, en los años que he estado siendo madre de un niño que ahora tiene 10, con el cual pues sigo aprendiendo. Bueno, yo creo que soy la primera que tengo mucho que aprender, mucho que mejorar, pero bueno, pues sí, compartir con vosotras sobre todo las reflexiones desde un punto de vista espiritual. Bueno, y una de las cosas que me gustaría compartir con vosotros es hablar del amor de madre, ¿no? El amor de madre se asocia siempre a un amor incondicional, ¿no? Bueno, pues en la mayoría de los casos es un amor incondicional. ¿Y un amor incondicional qué significa?
Pues un amor incondicional significa amar sin condiciones, significa amar sin exigir nada a nadie, significa amar tal cual es la otra persona, aceptándola tal y como es. Bueno, y esto ya en sí es un aprendizaje, porque a veces los niños no son como nos gustaría, o como nos gustarían, ¿no? Igual tienen personalidades que pueden ser hasta que choquen con la nuestra, ¿no? O comportamientos que no nos gusten, o actitudes que no compartamos, pero no dejamos de quererlos, ¿no? Y eso es una lección también, es un aprendizaje, ¿no? El amar a las personas tal y como son, sin querer cambiarlas, sin exigirles, ¿eh? y aceptando, aceptando a la persona en su conjunto, ¿no? Yo creo que el vínculo que se crea con los hijos cuando se están gestando, ¿no? En nuestro vientre es tan grande que después es muy difícil que, en la mayoría de los casos, estoy hablando de situaciones normales, o la mayoría de los casos, digamos, es muy difícil que eso se pueda romper así fácilmente, ¿no? Y bueno, pues habrá cosas que nos gusten más y otras que nos gusten menos, pero es como que la forma, ¿no?, que tenemos de amar es así, es un poco incondicional, aunque a veces nos enfademos o discutamos o no compartamos según qué cosas, ¿no? Pero no dejamos de amarlos. Ese es el amor incondicional, y es un poco el amor incondicional que nos, a la que nos, bueno, pues que nos guían a compartir con todos los que nos rodean en general, ¿no? Bueno, y hablando de aprendizaje, quería decir que también nuestros hijos son nuestros grandes maestros, ¿no? Los niños nos enseñan muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que yo podría decir que nos enseñan los niños es la paciencia. Es una de las primeras cosas que nos enseñan, ¿no?, a tener paciencia cuando son chiquititos y, bueno, pues hacen un montón de cosas que se repiten, que tienes que educarlos, que tienes que guiarlos un poquito, ¿no? Bueno, pues la paciencia es una de las cosas que se tiene que desarrollar ya desde muy pequeños, ¿no? También, bueno, pues la tolerancia, y en general los niños se muestran como grandes maestros porque, como en cualquier relación, están actuando también como espejos, ¿no? Yo creo que os he hablado en alguna otra ocasión de la importancia de el verse reflejado en otras personas, en sus comportamientos y sus actitudes, ¿no? Y ver qué parte de esas personas tiene que ver con nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que nos está mostrando la otra persona? Pues en ese mostrarnos cosas, los niños son unos grandes maestros, porque normalmente los niños reflejan todo aquello que somos nosotros, porque somos sus primeros referentes, ¿no? Entonces, muchas veces vemos comportamientos en los niños que quizás no nos gusten, pero que nos están mostrando comportamientos que son nuestros y que ellos están imitando o que ellos están reflejando, espejándonos, ¿no? Y entonces yo, una de las cosas que he aprendido es a ver el comportamiento de mi hijo como madre también como un espejo, que me pueda enseñar qué cosas yo estoy haciendo o dejando de hacer que se reflejan en sus propios comportamientos, ¿no? Hay otra cosa que me viene ahora en referencia a la unión que yo os comentaba antes de las madres y los niños, ¿no? En este caso estoy hablando de la maternidad porque yo soy una madre y porque la idea que me vino para hacer este vídeo es de la maternidad, pero hay muchas cosas de las que yo os comento que también se pueden aplicar a los padres, ¿eh? Y bueno, como os decía, hay un vínculo muy especial entre madre e hijo, y otra de las cosas que yo he descubierto es que los hijos son como esponjas, sobre todo cuando son muy chiquititos, son como esponjas hacia las emociones y los comportamientos de sus madres, ¿no? Y bueno, el resultado o el resumen de esto que estoy comentando es que mientras nosotras estemos bien, los niños siempre van a estar bien. Y sin embargo, pues estamos pasando una época en que tenemos
pues no sé, altibajos emocionales o estamos pasando una mala época y emocionalmente estamos tocadas, los niños, aunque sea de forma inconsciente, lo van a sentir, lo van a reflejar, lo van a vivir también, por ese vínculo tan fuerte y tan estrecho que existe con la madre, ¿no? Entonces, como madre, yo creo que tenemos una responsabilidad importante de trabajar en nosotras. Si queremos que los niños estén bien, nosotras tenemos que estar bien. Entonces es muy importante trabajar en nosotras para asegurarnos de estar bien y por lo tanto asegurarnos que nuestros hijos también estén bien, ¿no? O sea, ahí la responsabilidad sería en el trabajo propio, en darnos nuestros tiempos, nuestro espacio, lo que necesitemos para estar bien, para cuidarnos, para estar en las mejores condiciones y no solo poder dar lo mejor a los demás y entre ellos lo mejor a nuestros hijos, sino también para transmitir esta emoción, este sentimiento, esta energía, ¿no?, positiva a ellos y que ellos también lo puedan vivir así, ¿no? Y esto no lo digo como para sentirnos culpables, o sea, hay veces que no podemos evitar vivir circunstancias, situaciones que puedan tocarnos emocionalmente e indirectamente a nuestros hijos. Pero en la medida en que nosotros nos hacemos responsables de gestionar nuestras emociones, de cuidarnos y de ayudarnos a nosotras mismas a sentirnos bien, pues nuestros hijos estarán siempre mejor. Bueno, y en relación a esto también me gustaría compartiros otra cosa que yo he aprendido, y es que, bueno, es cierto que los niños lo que más valoran es el contacto y el compartir y la presencia de sus padres, ¿no? Pero es verdad que con la vida que tenemos actualmente hay muchas veces que no podemos compartir todo lo que quisiéramos con nuestros hijos, pues por el trabajo y otras responsabilidades que tenemos quizás con nuestros mayores, etc. Entonces, una de las cosas que he descubierto y que también los guías en alguna ocasión a mí me comentaron es que ellos no necesitan tanto que estemos encima todo el rato con ellos, sino que el tiempo que compartamos con ellos sea un tiempo de calidad. Y esto está relacionado con lo que yo os comentaba antes, de cuidarnos a nosotros mismas y estarnos bien en equilibrio, estar bien en equilibrio y cuidarnos emocionalmente, ¿no? Es decir, no siempre vamos a poder compartir todo el tiempo con ellos, pero sí es importante que el tiempo que compartamos sea de calidad, que haya una escucha, que haya un compartir, que haya un, no sé, contar, estar ahí, estar presentes, estar con una relación de calidad, ¿eh? Que ellos se sientan que tú estás ahí, aunque luego no estés, haya momentos en los que no puedas estar ahí, ¿no? Bueno, otra de las cosas que yo he aprendido desde el punto de vista espiritual en relación a la maternidad es lo relacionado con el control, ¿no? Bueno, y esto está relacionado un poco con lo del amor incondicional que yo os comentaba al principio. Y es que, bueno, a veces las madres queremos controlar, ¿no?, a nuestros hijos, que hagan las cosas tal y como nos gustaría, que sean tal y como nos gusta, que estudien lo que a nosotros nos parece que puede ser mejor para ellos, etc. Es decir, controlar, ¿no? Y bueno, tenemos que entender desde el punto de vista espiritual que ellos están viviendo su propia vida, que han venido aquí con un determinado plan que su alma ha trazado antes de venir y que tienen sus propios aprendizajes y tienen que cometer sus propios errores y tienen que vivir su propia vida. Y entonces nosotros como madres es como que no podemos considerar que son nuestros y tienen que hacer lo que nosotros decimos, ¿no? Que yo soy la primera que he caído en esa circunstancia, ¿no? Yo creo que tenemos que entender que ellos tienen su vida, tienen de niños, por supuesto, tenemos que guiarlos, acompañarlos, enseñarlos, contenerlos, ¿no? Pero siempre dejándoles ser como son, respetando su esencia y no forzándoles a hacer cosas que realmente no quieren hacer, ¿no? Y ahí, bueno, es complicado, a mí a veces reconozco que me resulta complicado porque a veces
hay que establecer unas normas, unas pautas, ¿no? Para tener una vida ordenada y también enseñarles a vivir en una sociedad. Pero yo me he dado cuenta de que cuando uno es adulto, uno lo que está buscando es ser uno mismo, ¿no? Y por qué no dejarles ser ellos mismos desde que son niños, ¿no? Y bueno, creo que ese es uno de los aprendizajes también que tenemos que adquirir las madres, los padres, ¿no? El dejarles ser, el dejar el control a un lado, respetarles como son y respetar sus propias decisiones y dejarles que cometan sus propios errores, sus propios aprendizajes. Algo que yo he vivido también en este tiempo, que desde que soy madre, es un poco como la culpabilidad de cosas que he hecho y que me he dado cuenta con el tiempo que no estaban bien hechas, o cosas que he dejado de hacer y que quizás debía haber hecho como madre, ¿no? En determinados momentos. Y bueno, eso es una de las cosas que también he consultado con mis guías y que me han dicho, que me han hecho entender, digamos, que un poco lo que os decía al principio, ¿no? Las madres, los padres en general, no nos enseñan a hacerlo, ¿no? Y yo creo que en cada momento intentamos hacer lo mejor que sabemos, lo mejor que podemos en ese momento, con el nivel de conciencia que tenemos y con los aprendizajes que tenemos hasta ese momento. Y bueno, pues creo que una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a ser compasivos con nosotros mismos, entender que no lo sabemos todo y que a veces nos podemos equivocar y perdonarnos, perdonar las cosas que tengamos que perdonarnos, porque en ese momento realmente no supimos hacerlo mejor, no sabíamos, no teníamos las herramientas, no supimos cómo, no teníamos el conocimiento para poder hacerlo de otra manera. Y creo que eso es un aprendizaje muy importante que las madres tenemos que tener en cuenta. Bueno, otro aprendizaje, y creo que ya con esto vamos terminando, es un poco relacionado con lo que yo os comentaba antes del plan de vida, ¿no? Todos venimos a la Tierra con un plan de vida. Y dentro de este plan de vida, nosotros elegimos a nuestras madres, nuestros padres, tal y como son, con todas sus características, buenas o malas, digamos, ¿no? Porque una de las cosas que yo me planteaba últimamente era cómo poder ser mejor madre para mi hijo, ¿no? Y preguntando a unas compañeras canalizadoras, unos compañeros canalizadores, me dijeron que era perfecta tal y como era, ¿no? Y esto es un mensaje que los guías a mí ya me habían dicho en otras ocasiones, ¿no? Realmente somos perfectos en nuestra imperfección, ¿eh? No digo que nadie sea perfecto, somos humanos, ¿eh? Pero somos siempre la madre perfecta para nuestros hijos porque ellos nos han elegido y tenemos las características y las aptitudes y las cualidades que nuestros hijos necesitan para adquirir los aprendizajes que han venido a adquirir a esta vida, ¿no? Por eso a veces cuando yo os decía antes, hacemos cosas que quizás luego nos demos cuenta que nos hayamos equivocado, o comportamientos que con el tiempo nos damos cuenta de que podíamos haber tenido de otra manera, de manera diferente, podíamos haber hecho mejor. Bueno, quizás desde un punto de vista más elevado y teniendo en cuenta este plan de vida que yo os comento, quizás eso era lo que nuestros hijos en ese momento necesitaban de nosotros, para tener sus propias experiencias y sus propios aprendizajes aquí en la Tierra, tal y como se habían trazado en su plan de vida. Así que por eso yo os digo que no tenemos que sentirnos culpables, todos estamos aquí viviendo un gran juego y todos formamos parte de ese juego, cada uno con su determinado rol, ¿eh? Y dentro de ese juego las relaciones entre padres e hijos, madres e hijos e hijas son perfectas para lo que cada uno tiene que aprender en su plan de vida, en su vida, ¿eh? Y yo creo que como madre el resumen de todo esto que yo os comento, con lo que me quedaría es que nuestros hijos lo que más valoran es, por supuesto, nuestro amor, nuestra incondicionalidad, nuestro apoyo, nuestro cariño, el aceptarlos tal y como son, el apoyarlos en todas sus decisiones, aunque nosotros ya veamos que se vayan a equivocar, pero dejarles que tengan sus propios aprendizajes
y estar ahí para apoyarles cuando lo necesiten. No significa que estemos de acuerdo con todo lo que hagan, pero sí que estemos ahí apoyándoles siempre que lo necesiten. Eso yo creo que es de lo más importante, ¿no? No vamos a poder evitarles determinadas experiencias o situaciones en su vida, igual que nosotros las hemos vivido, pero sí que podemos estar ahí para ayudarles, apoyarles y darles nuestro amor y nuestra contención. Y bueno, creo que esto era todo lo que yo os quería comentar de mis reflexiones y mis aprendizajes sobre la maternidad, teniendo en cuenta pues esta fecha tan señalada y que bueno, y que de alguna manera, por alguna razón, los guías querían que lo compartiera con vosotros. Y entonces ahora vamos a pedirles un mensaje. Tengo aquí la chuleta que tenía para comentaros todas estas reflexiones y vamos a hacer un mensaje que le vamos a pedir a nuestros guías, a nuestros ángeles, para todas las madres que vayan a ver este vídeo. Y para ello voy a sacar ya intencionadas las cartas y voy a sacar una carta del oráculo de Trabaja tu Luz. Voy a sacar 4 cartas de 4 oráculos distintos. A ver qué nos quieren decir nuestros guías. Y esta ha saltado... ha saltado directamente. Vale. Y esta otra también ha saltado directamente. Bueno, pues vamos a por la tercera. Yo creo que es esta que también ha saltado. Bueno. Y una última carta del mensaje de los ángeles de la guarda para todas las madres que vean este vídeo. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, a veces se me abre el corazón con estos mensajes que salen. Bueno, hay un poco de todo porque fijaros, la primera carta que sale es esta carta. No sé si se ve bien. Dice, confía en esa preocupación. Y la carta dice, ¿qué está tratando de decirte ese sentimiento tan irritante? Bueno, yo creo que esta carta nos está invitando a todas las madres a confiar en nuestra intuición y en nuestro vínculo emocional con nuestros hijos, ¿no? A veces nos preocupamos porque sentimos, notamos, intuimos que hay algo que ocurre, ¿no? Que le puede suceder a nuestros hijos. Y a veces a ellos no les resulta tan fácil comunicarlo, o se sienten, no saben cómo hacerlo, o creen que tienen que esconderlo por cómo podemos reaccionar, ¿no? Creo que esta carta, por una parte, nos está invitando a hacer caso a nuestra intuición y quizás desde el amor, lo que me están diciendo ahora es desde el amor, intentar hablar calmadamente, de forma amorosa, de forma empática con nuestros hijos para averiguar si de alguna forma nosotros podemos ayudarles, ¿no? Y lo que me dicen es como crear el clima y el ambiente necesario para que haya esa comunicación de corazón a corazón desde la verdad y que se puedan sentir como apoyados, o se puedan sentir cómodos para abrirse desde el corazón y contar todas aquellas cosas que les puedan suceder, que ellos sientan, vean y sientan que nosotros les escuchamos sin juzgar, sin controlar, y que que ellos sientan también que de alguna forma vamos a poder apoyarles y ayudarles de corazón, abiertamente, ¿eh? Creo que esta carta nos está diciendo esto. La siguiente carta que salió fue esta, Aurora, y la carta dice, ahora mismo vuelas alto y eso puede causar que otras personas se sientan amenazadas, pero no desciendas porque tu ejemplo pronto les inspirará. Bueno, y aquí la idea que me viene, fijaros, no lo sé, es un poco que a veces como madres, por las decisiones que tomamos o por cómo enfocamos la maternidad o la educación de nuestros hijos, podamos ser
también juzgadas o criticadas o no sé, que no compartan, digamos, nuestra forma de hacerlo, ¿no? Y creo que siguiendo un poco lo que nos decía la otra carta, debemos de seguir nuestro instinto, porque nosotras como madres sabemos lo que nuestros hijos necesitan en cada momento. Y quizás otra persona no lo pueda entender, pero porque no tiene ese vínculo, no siente esa vinculación, no siente... muchas veces como madres existe ese sentir lo que el otro siente, ¿no? Entender, o sea, intuir lo que el otro siente y lo que el otro necesita de forma intuitiva. Entonces, yo creo que nos están invitando a confiar en nosotras como madres, en nuestra intuición y en lo que creemos y sabemos y sentimos que nuestros hijos necesitan. La siguiente carta que sale es esta, Juana de Arco. Y esta carta se llama La voz de la verdad y dice: sé fuerte, concentra tus pensamientos en tu objetivo, abandona el miedo, la persecución y expresa tu verdad. Y para mí es un reafirmar de la carta que salía antes, ¿no? Es como madres sabemos lo que tenemos que hacer de forma intuitiva, por la conexión que tenemos, por lo que vivimos, por lo que sentimos en cada momento. Y es hacer caso a nuestra verdad. No teniendo que seguir lo que dice el entorno, sino haciendo caso a lo que nosotros sabemos que es en nuestro interior, lo que sabemos que se necesita en ese momento y lo que sabemos que hay que hacer en ese momento. Nuestra propia verdad, ¿eh? Y ser fuerte y enfocar nuestras acciones, nuestra forma de actuar hacia nuestros hijos desde nuestra propia verdad y desde lo que sabemos que se necesita en ese momento. Yo creo que es un mensaje muy fuerte que se está repitiendo en varias cartas. Y la última carta que sale es esta, confianza. Y en esta carta dice: estás observando la situación desde un punto de vista únicamente material. Y esto te impide tener una visión de conjunto y ver las bendiciones que van unidas a este acontecimiento. Nosotros, tus ángeles, te pedimos que nos tengas confianza, porque todo va a resolverse de la mejor manera posible. Aparta tu miedo y tu aprensión y deja que la energía de sanación divina se expanda dentro de ti. Confía en la sanación que se manifestará de una manera que jamás habrás imaginado. Jamás habrías imaginado. Bueno, nos están pidiendo que confiemos en nuestros guías, en la guía que tenemos desde el plano espiritual. Para mí es un mensaje que me llega muy, muy adentro, porque yo he estado pidiendo guía, sobre todo al arcángel Gabriel, que es el que ayuda a las madres, el que ayuda a los niños, en estos momentos que tenía dudas o preocupaciones. Y ellos nos están diciendo que nos están guiando a todas las madres, que nos están ayudando, que tengamos confianza en ellos, y creo que también que confiemos en la sanación que se está produciendo en nosotros, en nosotras como madres, y por ende o como consecuencia la que se va a producir en nuestros hijos, porque cuando nosotros sanamos, ellos también sanan. Entonces, por eso yo os decía, es muy importante que trabajemos en nuestra sanación, porque eso va a incidir positivamente en nuestros hijos. Entonces nos están diciendo que sí, que vamos a sanar, que confiemos en nuestra sanación, que ellos nos están ayudando, y indirectamente o indirectamente esa sanación va a ser también para nuestros hijos. Bueno, me parece un mensaje precioso. Espero que os haya gustado, que os pueda ayudar en este momento. Pues sin más, me despido ya mandándoos un beso muy fuerte y que tengáis una semana llena de luz y mucho amor. Chao.